Buenos días, chicos. Hoy día vamos a hacer el curso de biología. Comenzamos con el tema entonces, el tema 3 de ecología. Tenemos la etimología que nos dice oikos, casa, significa casa, y logos, el tratado o estudio. Es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos, seres vivos y su medio ambiente, sustancias químicas y factores físicos, siendo el ecosistema su fundamental unidad de estudio. El padre de la ecología es Ernest Haeckel. Aquí está la imagen del padre de la ecología, que clasificó los seres vivos en 3 reinos: protistas, plantas y animales. La unidad básica de la ecología es el ecosistema. Pasamos a la terminología ecológica. La primera terminología, o si no unidad, vendría a ser el hábitat. ¿Qué es el hábitat? El hábitat es el lugar físico donde vive un organismo. Ejemplo, tenemos al costado una imagen donde aparece una charca, donde hay animales como las ranas o sapos, o si no, vienen a ser las praderas donde están los venados, y en el término acuático, el mar o laguna, están los peces. Ese es su hábitat donde ellos viven. Por eso de ejemplo ponen los árboles para las aves y cuevas para otros tipos de animales. Segunda unidad o terminología, el nicho ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico? Es la ocupación o función que desempeña el individuo en la comunidad. Por ejemplo, tenemos acá una abeja cuya función de esta abeja es ir de flor en flor a recolectar el néctar para la producción de miel. Esa es la función de la abejita. Luego pasamos a la número 3, que es la población. La población es un conjunto de individuos de la misma especie, ¿ya? No de especies diferentes, sino solo de la misma especie. Por eso al costado aparece la imagen puro osos pandas, que son de la misma especie, todos en sentido de color iguales. Cuarto punto, comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones que comparten un espacio. Al costado hay una imagen en la cual aparece, por ejemplo, poblaciones de elefante. Acá hay 3 elefantes. Acá vienen lo que es las cebras, leones, leona, jirafas. Entonces, todas esas poblaciones se juntan y al juntarse forma la comunidad. Siguiente punto, tenemos el ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es un sistema complejo donde interactúan los seres vivos. Bióticos, o sea, todo lo que tiene vida se le llama biótico, otros le llaman biotipo, con los factores no vivos, que son los abióticos, o sea, los que no tienen vida: el suelo, el agua, el aire, por decir, la luz. Luego tenemos los factores abióticos. Tenemos la litosfera. La litosfera es prácticamente lo que es la Tierra, formada por, acá está la imagen, la Tierra formada por el horizonte O. En este pequeño horizonte O se va a encontrar la materia orgánica. Esas materias que a veces algunos tiran en el suelo, que viene a ser las cáscaras de frutas o de cualquier otro tipo. Luego obtenemos el horizonte A. El horizonte A vendría a estar el humus y la arcilla. El humus, que viene a ser prácticamente la descomposición de materia orgánica. Luego vemos el horizonte B. El horizonte B está formado por arcilla y óxido de hierro. ¿Ya? Ahí está en este horizonte, justo ahí donde aparecen las raíces de las plantas. Luego aparece el horizonte C, que está formado por pequeños fragmentos de rocas, no completamente unidas, pero ya aparecen las rocas ahí. Y el horizonte D, que está por debajo, donde está la roca madre. Ahora pasamos al otro punto. Tenemos la hidrosfera. La hidrosfera viene a ser prácticamente agua, es el medio acuático, y en el medio acuático hay
Hay bastantes seres vivos que tienden a vivir, ¿cierto? No tan solo viven, sino los que absorben agua también, como las plantas. Las plantas hidrófilas, que son acuáticas, de ejemplo las lentejas de agua, que son pequeñas plantitas que se encuentran flotando en el agua. Plantas higrófilas, que se encuentran en suelos muy húmedos, ejemplo el plátano. Plantas mesófilas, que necesitan poca humedad, pero de forma constante, ejemplo las plantas y los frutales o plantas frutales. Plantas xerófilas, que requieren de poca humedad, por ejemplo los cactus, en este caso la tuna. Mayormente crecen en lugares que es poco accesible el agua. Luego tenemos lo importante que es la luz que se da en naturaleza y que necesitamos todo ser vivo, que hace posible en las plantas la fotosíntesis y en los animales, en caso del hombre, la glándula es importante para la glándula pineal, que recibe estímulos luminosos y regula el ciclo del sueño o vigilia, secretando la hormona melatonina. O sea, la función de esta hormona melatonina, que es producida por el cerebro, tiende a regular el ciclo del sueño. Por eso es siempre es bueno estar expuesto un poco a la luz. La letra D, tenemos la temperatura, tenemos los monotermos, que son los endotermos, animales que mantienen su temperatura. Por ejemplo, los mamíferos, que tienen que mantener la temperatura corporal. Luego los poikilotermos, que son los ectotermos, que son animales que no pueden mantener su temperatura corporal, como esta pequeña rana, que mayormente son cuerpos húmedos. Tenemos la atmósfera, que es la parte gaseosa del ecosistema, el aire que nosotros respiramos, que contiene gases, porcentaje e importancia. Los gases tienen nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, o sea el CO2, vapor de aguas y otros gases. En caso del nitrógeno, tenemos la importancia, y si será fijado para formar proteínas, es el gas más abundante en la atmósfera, el nitrógeno. El oxígeno, que es solamente un 21%, y se hace posible la respiración aeróbica, es el gas más importante de la atmósfera. Sin oxígeno, prácticamente el ser vivo no podría respirar, nos moriríamos. El dióxido de carbono, que hace posible la fotosíntesis e influye en el calentamiento global. El vapor de agua origina la humedad en la atmósfera. Otros gases le da el aire densidad y características particulares. Luego pasamos a lo que es el libro, la parte de retroalimentación, para poder recordar o qué es lo que hemos entendido de la clase. La pregunta número 1 me dice, el espacio físico geográfico que habita un individuo o población se denomina, o sea, es el lugar donde un individuo puede estar, a eso se denomina el hábitat. ¿Ya? Dice, la unidad básica de ecología vendría a ser, ¿cuál sería la respuesta? Sería el ecosistema. ¿Ya? Luego vendría, ¿qué es el hábitat? Mira, se parece mucho a la pregunta número 1. Entonces la respuesta sería lugar físico donde vive cualquier organismo. ¿Un ecosistema de qué está formado? El ecosistema está formado por, ¿cuál sería la respuesta? Sería factores abióticos y bióticos, o sea, los factores que se encuentran alrededor que no tienen vida y los que tienen vida. Es el estudio de su relación de ambos. Pasamos a trabajando en clase. Me dice, señala qué unidad básica de la ecología corresponde a cada una de las siguientes imágenes. Por ejemplo, son de la misma especie y es un conjunto. Acá hay 3. Entonces eso vendría a ser, piensen cuál sería la respuesta. Vayan colocando la respuesta en el libro para poder comparar con la respuesta que voy a colocar. La respuesta sería población. ¿Por qué? Porque son de la misma especie. Pasamos a la siguiente. Nos muestra otra imagen que tenemos que colocar a quien le corresponde. Mira, acá hay oso, perro, los pingüinos, acá hay 2, delfines, el tigre, elefante, hay 2. Entonces ven que son conjunto de diferentes especies. Vendría a ser
¿Cuál sería la respuesta? Vayan escribiendo en el libro la respuesta para poder comparar. Le damos 5 segundos. Bien, la respuesta sería comunidad. Luego pasamos a la siguiente imagen. Hay vegetación, o sea, hay suelo, agua, árboles por el fondo, bastante vegetación, ¿cierto? Es un lugar muy bonito, la naturaleza prácticamente. ¿Eso dentro de qué vendría a estar? Vayan escribiendo su respuesta para comparar. Esperamos 5 segundos. La respuesta es hábitat. ¿Por qué hábitat? Porque es un lugar donde habitan los animales. Tienes medio acuático, medio aéreo, que es la parte superior, el cielo, o el aire, y también tienen el suelo. Dice, son factores abióticos. Los factores abióticos son aquellos que prácticamente no tienen vida. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Vayan colocando A, B, C, D y E. Esperamos 5 segundos, entonces, mientras que van colocando su respuesta con lapicito o lapicero. La respuesta vendría a ser letra A. El orden puede alterarse, no hay problema en el orden. El agua. Muy bien, estoy viendo acá, por ejemplo, en la naturaleza, me estoy guiando toda la imagen para guiarnos. La respuesta es de abiótico, a excepción de las plantas. Siguiente, la tierra, sí, porque ahí crecen las plantas. Siguiente, la luz, sí, está iluminado el ambiente, o sea, la naturaleza está iluminado por el sol. Siguiente, la temperatura, si está el sol, está haciendo calor. Siguiente, la atmósfera. ¿Ven? Los factores abióticos aquí en la misma imagen también lo podían encontrar. Pasamos a la siguiente. La lectura. Lectura 1, lectura 2. La lectura 1, ustedes mismos lo van a desarrollar porque es una comprensión lectora. Van a leer y responder la pregunta 1 y 2. La lectura 2 también lo van a leer y van a responder las preguntas que dice el libro. Pasamos a la siguiente. La autoevaluación. Primera pregunta, dice, conjunto de poblaciones de diferentes especies que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado. Letra A, biotipo, letra B, población, C, comunidad, D, ecotono, E, especie. La respuesta es, dice, conjunto de poblaciones, ¿ya? De diferentes especies. Esperamos 5 segundos entonces. La respuesta es comunidad. Pregunta número 2. Objeto de estudio de la ecología. Eso estaba en la primera parte de la diapositiva. El objeto de estudio de la ecología vendría a ser el ecosistema. Pregunta número 3. Es el espacio físico o lugar donde vive una especie determinada. O sea, espacio físico. La respuesta vendría a ser hábitat. Siguiente pregunta, pregunta número 4. Es la suma del factor abiótico y el factor biótico. O sea, ambos se juntan. ¿Qué podría ser? Letra A, ecosistema, B, población, C, biotipo. O sea, se refiere a animales y vegetales. Letra D, biocenosis. Letra E, comunidad. La respuesta es ecosistema. Ya está. Pasamos a la pregunta número 5. Función biológica que realiza una determinada especie. Letra A, nicho ecológico, la B, población, C, comunidad, D, hábitat, E, ecosistema. La respuesta es, dice, función biológica. Nicho ecológico. Pregunta número 6. Lugar donde vive y se reproduce una determinada especie. A, hábitat, B, población, C, nicho ecológico, D, comunidad, E, ecosistema. Entonces, lugar donde vive, la respuesta sería hábitat. Pregunta número 7 es la unidad de estudio de la ecología. Nicho ecológico, letra B, hábitat, letra C, población, letra D, comunidad, letra E, ecosistema. Entonces, la unidad de estudio es
ecosistema. Pregunta número 8. Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado y pueden reproducirse. Entonces la respuesta es población, porque dice conjunto de individuos de la misma especie. Pregunta número 9. Estudia a los seres vivos y su relación con el medio ambiente. La respuesta es ecología. La pregunta número 10 de la autoevaluación nos dice no es un componente del biotipo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? No es un componente del biotipo. ¿Ya? En la pregunta número 10, como te dice, no es un componente del biotipo y el biotipo es un animal y planta, ¿cierto? Lo que no es, vendría a ser ahí la respuesta, lo que es la luz, calor, el calor, suelo, temperatura. Pero debió ser en vez de no, aquí debió ser sí. Si es un componente del biotipo, si no habría un montón de respuestas, habría A, B, C, D. Si acá la pregunta fuera si es un componente de biotipo, entonces la única respuesta sería el hecho. Ya, esa es lo único que, la pregunta número 10, que en vez de no, tendría que ir sí. Ya, entonces pasamos siguiente, esa es la tarea. Para la siguiente me van a presentar ustedes la tarea del 1 al 10, lo marcan, le toman foto y me lo envían por Face. Entonces no hay excusa de que no tengo el libro para poder presentar la tarea. ¿Ya? Entonces eso es todo por hoy, chicos. Cuídense bastante y traten de no salir de casa.